Bueno, agradecemos la presencia de un viejo aliado de este espacio, del doctor Nelson Rodríguez, quien es un dirigente del PLD de vieja data, que, o sea, vio crecer la hierba ahí desde el punto de vista político y también como profesional de la medicina, un médico de ejercicio, que en estas gestiones del PLD se ha desempeñado en cargos importantes siempre, en función viceministerial en salud pública. Buenos días, Nelson. Buenos días, buenos días. Pero Nelson, si algo nos puede aportar, porque ha estado muy cercano, es hasta dónde hemos podido transformar una promesa que le hicimos al pueblo dominicano desde las estructuras de poder oficial, de que como soporte de todo este sistema novísimo que es el que hemos establecido de la seguridad social, el Estado iba a hacer una red hospitalaria que por todo el país, porque tiene toda la infraestructura necesaria para eso, desde el punto de vista físico, falta ahora la gestión y suministro, iba a garantizar la prestación de servicios de salud básicos precisamente. ¿En qué nivel se encuentra eso? ¿Qué garantías hay de que se va a cumplir con esa promesa? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Realmente se ha venido trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una red pública de atención, con énfasis en lo que es el primer nivel de atención. Es decir, actualmente nosotros contamos con unas 1.740 unidades de atención primaria. Desde luego, todavía existe una gran brecha, porque el objetivo es que cada unidad de atención primaria esté ubicada en un área territorial y haya una población adscrita a esa unidad, de modo que funcione como si fuera el médico de cabecera, es decir, un equipo básico de salud que conozca a su población de todas sus dolencias, es decir, que tenga un levantamiento del diagnóstico de salud de esa población y como consecuencia desarrollen entonces todo un sistema organizacional que permita ofertar servicios de calidad dirigido a eso. Y se va a evidenciar, digamos, una respuesta a un segmento de la población que hoy en día, digamos, que constituye el componente más importante de carga de enfermedad y que contribuye fundamentalmente también a la morbimortalidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Te estoy hablando del tema de la diabetes, te estoy hablando del tema de la hipertensión, de los problemas renales, de los problemas pulmonares crónicos. Es decir, esa unidad básica de atención tiene que conocer la historia clínica de todos y cada uno de las personas adscritas ahí, de modo que rutinariamente le esté dando seguimiento, que le pueda llevar su tratamiento a su hogar mensual y con una articulación con todo lo que es la logística de suministro. Fíjate que actualmente el Promese es el único comprador del Estado en materia de medicamentos e insumos médicos. Entonces ya a nivel de salud pública se ha desarrollado lo que se llama el Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos. De modo que una vez los establecimientos, conociendo la carga de enfermedad que tienen, hacen la estimación por año de los medicamentos que necesitan. Entonces con esa información, Promese llama a licitación, adquiere todos los medicamentos y con ello, evidentemente, que aprovecha lo de economía de escala, de una bajada sustancial de esos medicamentos y se optimizan los recursos de modo que haya un mayor acceso a medicamentos también. De modo que con todo ese sistema montado, que está muy encaminado, pues se le va a dar respuesta a esos problemas. Y fíjate que incluso con las enfermedades crónicas también se creó un fondo especial de unos 500 millones de pesos para darle respuesta a eso. Entonces, lo que estamos es, digamos, desarrollando un sistema informático que permita que el primer nivel de atención esté articulado con el nivel especializado. Porque como ustedes comprenderán, como su nombre lo dice, es un equipo básico, donde va a resolver o debe resolver el 70-80% de los problemas de salud, que son problemas banales, que se pueden resolver al lado del enfermo. Sí. Ahora sí, hay pacientes que tienen una dolencia que no es competencia de ese nivel y entonces el mismo nivel tiene que conducirlo al nivel especializado. Ya todas las unidades de atención primaria tienen una laptop, tienen un software con una historia clínica
electrónica, el próximo paso es articularlo con el nivel especializado. De modo que cuando un paciente tiene que ser referido a un nivel especializado, por vía electrónica se le haga la cita y ya se conozca en el hospital que esa persona va a ir para allá y sabe la hora y el especialista que debe verlo. De modo que en esa parte hemos avanzado. Evidentemente que tendríamos que construir, digamos, algunas 1.500 unidades de atención primaria más. ¿Cuántas tenemos hoy? Unas 1.740 unidades digamos de atención primaria. El 50%, desde luego, sí. hay, escúcheme, falta el otro 50%. Sí. Hay que muchas de esas, digamos, remocionarlas desde el punto de vista de infraestructura, pero fíjate que es una visión integral de cómo darle respuesta a los problemas. Recuerden que a través del Gabinete de Políticas Sociales, el coordinador de políticas sociales, por el tema de protección social y de generar capital humano, pues hay unos recursos del BID que vienen como apoyo presupuestario y que como un componente importante para el desarrollo de ese capital humano está la educación por un lado y el tema de la tarjeta Solidaridad, creciendo con solidaridad o progresando con solidaridad. Entonces, a las personas que llevan sus niños a la escuela le dan unos recursos, pero también en lo que tiene que ver con la salud. Entonces, es educación por un lado, es salud por el otro y nutrición. De modo que el componente, digamos, de recursos económicos que va al área de la salud, pues lo estamos ejecutando con el Gabinete de Políticas Sociales y a través de ello vamos a construir ahora mismo unos 19 o 20 centros diagnósticos que van a servir como centro de apoyo a las unidades de atención primaria. De modo que cuando haya que hacer... de apoyos regionales. Desde luego. Regional. No. Digo, cuando digo regionales, es de varios centros. Va a haber una zona, como se llama, zona, que puede tener unos 50.000 habitantes, mínimo, sí, que lleva eso unas 25 unidades de atención primaria. Entonces, todas esas unidades de atención primaria van a tener un centro diagnóstico. Cuando una persona le indiquen analítica de laboratorio o imágenes, radiografía, sonografía, entonces en vez de ir al hospital van a ese centro y el centro le devolvería. Hay una precisión que es interesante en las informaciones que usted ha dado. Mire, el medicamento que usted dice que se le colocará al paciente que ya en el centro está registrado, ahí están los hipertensos, los diabéticos, eso quiere decir que se lo van a poner en el lugar de domicilio. Así mismo es. Y otra pregunta también en esto, esa información electrónica que se levanta cuando un caso es referido a un centro médico especializado, esa información ya se queda en el sistema. Desde luego. Eso, el objetivo es que el sistema tenga registrado todo el historial clínico del paciente y que la historia clínica viaje con el paciente, de modo que independientemente de dónde vaya, ahí se puede rescatar esa historia clínica y ya el médico conoce todo el historial anterior de ese paciente. O sea que si llegó a partido de Dajabón, no importa, allá esa información está. Doctor, guardando la distancia, yo quiero hacer un paralelismo una comparación entre lo que acontece en el sector salud y ese gran proyecto de clínicas o hospitales de primer nivel y lo que acontece con el Metro de Santo Domingo y las rutas alimentadoras. El Estado Dominicano es un Estado que tiene limitaciones de recursos. Usted mismo ha planteado la necesidad que va a tener el Estado de construir una gran cantidad de unidades para responder a ese requerimiento de las unidades de atención primaria en el país. De la misma manera, en el Metro de Santo Domingo se habla de la gran cantidad de autobuses que va a necesitar incorporar el Estado para eso. Entonces, para esos fines, lo importante sería de cómo podemos articular la gestión de Estado con la gestión privada. En el caso particular de ustedes, de la salud pública, nosotros vemos que aquí en el país hay una gran cantidad de pequeñas clínicas que podrían ser centros de atención primaria, con una gestión o una alianza estratégica entre la Asociación de Clínicas o clínicas particulares y el Estado Dominicano que le permitan al Estado pues contar con eso para lo que deberá ser esa gran red de centros de atención primaria. ¿Hay algún tipo de gestión en esa dirección que permita articular esas clínicas, pequeñas clínicas, diseminadas por toda la República que a lo único que responden porque no pueden dar medicina, atención más allá
que es una atención primaria, de articularla como tales para que respondan a su naturaleza real. Sí, ¿Qué sí, es eso de atención primaria? Muy bien, muy buena Dígame. observación. Dígame. Fíjense, nosotros tenemos ya el borrador de lo que sería el modelo de atención del sistema de salud en la República Dominicana, público y privado. Ajá. Estamos en un proceso ahora de socialización Exacto. de ese modelo de atención que articula todas las redes de servicios que hay, pública, privada, mixta, sanidad militar, sanidad policial. De modo que donde tenemos una infraestructura privada, entonces, ¿qué haríamos? Contratarlo para que le den servicio al sector público. Estamos hablando del subsidiado o de las personas indigentes que no están afiliados a ningún régimen de la seguridad social. En muchos barrios hay una gran carencia de unidad de atención primaria en los barrios, porque en un momento determinado los hacedores de política pasaron por alto que este país ya no era un país rural. Aquí hay unidad de atención primaria en todas las áreas rurales del país, más en los barrios periféricos, donde existe la gran cantidad de gente, está en los barrios periféricos, no hay unidad de atención primaria. ¿Qué ocurre? Que hay clínicas privadas. Esas clínicas privadas no pueden ser habilitadas porque no tienen las condiciones para un segundo nivel especializado, sino que deben convertirse en centro de atención primaria, donde esa estructura puede albergar varias unidades de atención primaria con su población adscrita. Eso está muy bien delimitado en ese modelo de atención del país. Eso es cuestión de, incluso lo están esperando, porque con el tema del primer nivel para el régimen contributivo, fíjense que todo lo que tiene que ver con el régimen contributivo de la seguridad social ha sido pensado para el sector privado. Resulta que en un momento determinado obviaron, como dice la ley, que tiene que haber un primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema. En su momento entendían que no le convenía a los sectores económicos. Sí. Así. Y entonces, hoy la realidad le ha dado la cara. Y ahora lo están reclamando. Ahora lo están reclamando. Lo están reclamando, pero con un sentido diferente al nuestro. ¿Cuál es el nuestro? Es el sentido de establecer un modelo de atención fundado en la estrategia de atención primaria que tiene un primer nivel de atención que modula todo el sistema. Es decir, el primer nivel de atención es el que decide cuándo refiero y dónde lo refiero, a qué nivel especializado. De modo que con eso se da mejor cobertura y mejor atención. Ahora, el sentir de esos sectores es crear un primer nivel de atención como un mecanismo de contención de costos para ganar más. Y ese no es el objetivo de nosotros. Porque también hay algo equivocado. Y es que se dice o se piensa como que el primer nivel de atención es barato. Si ese primer nivel de atención debe tener la capacidad resolutiva que debe tener, no es barato. A lo largo, posiblemente va a devenir en una economía, pero a lo largo. Pero inicialmente hay que hacer una gran inversión en todo, infraestructura, tecnología, recursos humanos. Porque el tema de un médico, una enfermera, no es así. Lo que dice qué tipo de recursos se necesita es la situación de salud de la comunidad. Si usted, por ejemplo, tiene una comunidad donde hay una alta incidencia de embarazo en adolescentes, que son embarazos de alto riesgo, usted tiene que tener ginecostetra ahí. Si usted tiene una comunidad que tiene por encima del promedio nacional el término de hipertensión, usted tiene por lo menos un cardiólogo que vaya 2 veces a la semana a consultar. Porque de lo que se trata es de prevenir, es cambiarle la filosofía al sistema, irnos de lo medicalizado que está hoy, hospitalizado. Es decir, este es un sistema centrado en hospitales y en clínicas. Pero da la impresión, Nelson, sin embargo, y yo sé que tienes también compromiso hoy en la mañana, temprano, que se reclama ahora de una provisión presupuestaria doble, porque es que el Estado se había propuesto reconstruir y mejor habilitar su red hospitalaria, unos 200 establecimientos en el país. Probablemente uno de los mejores servicios de América Latina. La mejor infraestructura que tiene distribuida en la geografía, no hay otro que buscarlo iguales. En América Latina probablemente no la haya. Entre salud pública y el Instituto Dominicano de Seguro Social tenemos hospitales que sobran. Sí, señor. Con respecto a la población. No hace falta hospitales. Aquí no hace falta hospitales. Ahora bien, se sabe que no está... Hay que mejorar la calidad del servicio en los hospitales. En los hospitales. Entonces se está creando una doble necesidad. Primero, la implantación, en los términos que estamos hablando de casi 3.000 centros de atención primaria, con mínimos dispositivos, ¿no verdad que sí? Eso reclama una inversión considerable. Claro.
y estamos hablando de habilitar, de mejorar primero la infraestructura que estaba ahí, pero hay que mejorarla, y de habilitarla en los centros hospitalarios del Estado. O sea, eso es un reclamo presupuestario grande. Bueno, yo le voy a decir algo a ustedes. Así como en un momento se hizo una cruzada por el 4% para la educación, en su momento, cuando existan las posibilidades, hay que hacer una cruzada sí, señor, por para el salud. 4 o el 5% para la salud. Porque hay un tema que es prioritario. Usted no puede pensar tener un hospital que dé una calidad de servicio con un médico de media hora y una hora en un hospital. No. Como está reclamando el Colegio Médico Dominicano. Tiene que ser un le médico. está impidiendo el cumple horario. Nosotros tenemos que migrar eso a un médico de 8 horas en el hospital. Así es. Ahora, bien pagado. Bien ¿qué pagado. cuesta eso? Bueno, hay que ver qué cuesta eso de acuerdo a la posibilidad económica del país. Pero posiblemente, si yo tengo 10 médicos en un departamento que me van media hora, una hora al día, si yo tengo médicos que me dan 8 horas de servicio, a lo mejor necesita la mitad. Es decir, que por ahí yo tengo una economía. Sí, Es decir, que a lo mejor... Y que resulta que también resuelve el problema del pluriempleo del médico. Por ejemplo, si un médico tiene un salario entre 70,000 a 100,000 pesos, un especialista, óigame, él va a trabajar 8 horas y además le da una estabilidad emocional señor. y hace su medicina privada después de las 4 de la tarde, como en otros países. ¿Ve? Ahora vamos a tener salud pública, que hay que cambiar el concepto. No es una agencia de empleo. Entonces nosotros también tenemos que evolucionar a que todo el mundo que se nombre en el Ministerio de Salud Pública tiene que ser por concurso, con concurso de posición, aquello de la meritocracia. Por ejemplo, directores de hospitales en su momento deben ser gente que tenga estudio de gestión hospitalaria. Exactamente. Si no, no vamos a dar pie con bola en esto. ¿Ve? Y que haya un contrato y que esa persona, y mediante unos convenios que estamos desarrollando, fíjense, nosotros tenemos convenios ya, convenios entre el ministerio y las regionales, convenio entre los regionales y los hospitales. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en un proceso de descentralización y tiene que haber controles. Entonces, los hospitales tienen que tener un objetivo y tienen que tener unas metas dentro del plan estratégico del país en el área de la salud. ¿Ves? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Construyendo unos indicadores con los mismos hospitales, con los mismos regionales y a la vez estableciendo el mecanismo de supervisión, monitoreo y evaluación del cumplimiento de esos objetivos, de metas específicas, que por primera vez un presidente le pone número. Es decir, no es que dice que voy a bajar la mortalidad materna, sino que dice que al 16 esa mortalidad debe estar en menos de 50 por 100,000 nacidos vivos. Es decir, es un reto, que voy a bajar la mortalidad infantil al 16 a menos de 16 por 1,000 nacidos vivos. Entonces es un gran reto, porque ahí cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el tema de mortalidad materna, óyeme, el problema es malpráctica y negligencia. 7 de cada 10 son muertes evitables. 7 de cada 10 7 de cada 10 muertes maternas son evitables. Y son por malpráctica y por negligencia. Óigame, escriba lo que eso es así. Alarmante. Sumamente alarmante. Entonces, aquí hay que hacer una revolución. ¿Cuántos Einstein se fueron ahí? Óyeme, una revolución en lo que tiene que ver con el recurso humano en el área de la salud. Aquí hay que abocarse a hacer un gran consenso. Aquí hay 2 sectores que tienen que salir del debate político, que es salud y educación. Salud y educación. Tenemos que llegar a acuerdos y eso pasa por una negociación político-partidaria donde el sector salud de los partidos de oposición con el gobierno se sienten y establezcan, bueno, hay un plan decenal que fue consensuado con todo el mundo. En ese plan decenal dice todo lo que hay que hacer y eso es lo que hay que aplicar. Es decir, eso es lo que tenemos que aplicar. Ese plan decenal se consensuó con todo el mundo, con los partidos, todo el mundo. Y ahí está escrito la línea maestra que hay que desarrollar. De modo que tenemos que sentarnos con el colegio médico, con los gremios de enfermería, con todo el mundo. Y, óyeme, de lo que se trata es de que nosotros estamos bregando. Es más, nosotros somos privilegiados porque bregamos con la vida de la gente. Y de una u otra manera tiene que tener el recurso humano en el área de salud. Es algo como sacerdotal, tiene que tener vocación de servicio, tiene que tener sensibilidad social. Si nosotros no logramos eso y cambiamos la deshumanización que hay en términos a el servicio de salud, la gente llega y en la realidad es como si fuera pidiendo un favor, no es un favor.
La razón de que existan médicos, hospital, enfermeras, es el enfermo. Si no hay enfermo, no hay eso. Es el actor principal del sistema, es el enfermo, no es el médico, ni es la enfermera, es el paciente. Entonces, es un derecho constitucional, el derecho a la vida, ¿ves? El derecho a la salud, el derecho a medicamentos. Todo eso, óyeme, tenemos que transformarlo. Y lo que hoy tenemos en el país realmente es una deshumanización. Y los cuartos no alcanzan. Mira, los cuartos, es verdad que los cuartos no alcanzan, pero si hubiese una administración y una gestión financiera profesional, nosotros podemos hacer 2 veces lo que hacemos con los mismos recursos. En los hospitales. Seguro, yo le aseguro eso a usted. Es decir, se puede hacer el doble o el triple de lo que actualmente se hace. Ahora, hay que profesionalizar eso, hay que depolitizar eso. No podemos seguir con lo mismo, con más de lo mismo. Y yo creo que existe la intención, se está trabajando fuertemente en eso. Tenemos la ley de carrera sanitaria, que fue aprobada en 2 lecturas en el Senado, 2 lecturas en la Cámara de Diputados, y por una inobservancia no se mandó al Poder Ejecutivo y perimió. Después de estar aprobado. Entonces esa ley de carrera sanitaria, porque el sector más complejo que existe es el sector salud. No existe otro sector más complejo que el sector salud. Entonces necesita un régimen especial que norme todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Y esa ley conlleva el reglamento de recursos humanos, el reglamento de concurso, el reglamento de incentivo para los médicos. Es decir, nosotros tenemos que tener un salario básico y un componente importante de ese salario tiene que ser por evaluación de desempeño. Es decir, óigame, usted trabajando aquí. Nosotros tenemos un problema. Usted sabe que el sistema de la Seguridad Social prevé que los servicios de salud estén financiados por la Seguridad Social. Así es. Porque tiene un objetivo de que haya una universalidad en lo que tiene que ver con cobertura. Todo el mundo en un momento estará bajo el amparo, la sombrilla de la Seguridad Social, o pertenece al contributivo o pertenece al subsidiado, de modo que va a estar prefinanciada, digamos, la salud. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos en los hospitales? Bueno, que las ARS, incluyendo el SENASA, tiene una serie de especificaciones que el expediente clínico tiene que tener. Si no lo tiene, ellos hacen y lo glosan, que es el término, es decir, no lo pagan. Nosotros tenemos hospitales donde más del 50% de esos expedientes se glosan porque el médico no lo llena adecuadamente y se pierde el dinero. Óigame lo que le estoy diciendo, se pierde el dinero. Entonces el financiamiento se queda corto. Hoy en día los hospitales tienen financiamiento múltiple. El presupuesto nacional, es decir, su subvención, gasto reponible, tiene lo de la cuota de recuperación que está desmontándose y tiene los ingresos del SENASA. Nosotros queremos una red pública donde podamos venderle también servicio al régimen contributivo. Fíjense que una de las discusiones que yo he tenido en la Seguridad Social es que no me estén hablando de utilizar el primer nivel de atención público para el tema del contributivo porque el sector privado no tiene prácticamente unidad de atención primaria. Yo le digo no, hábleme de la red completa. Le damos el servicio en el primer nivel, pero también en el hospital. Si usted prestó un servicio que es el mismo que prestó la clínica, cobre por eso. Oh, pero claro, tú sabes que el 19% de las personas que van a hospitales tienen algún tipo de seguro y no se cobran. Porque no están habilitados los hospitales. Así no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando discutimos con la CICERRIL, hacemos un estudio, dice, ok, y buscamos déjame la lista de los proveedores de las ARS. Y resulta que el 30% no está habilitado. Entonces, pero están contratados por falta habilidad de gerencia en los hospitales y en los centros de salud. Entonces, somos muy discriminativos para el sector público, pero para el privado permitimos eso. No, es decir, este es un sistema segmentado, donde, digamos, hay componentes diferentes del sistema de salud. Usted hablaba del sector privado. Óyeme, tiene un componente importante, no se puede desdeñar. Hay una infraestructura ahí, óyeme, con una gran inversión, clínica, centro diagnóstico. Si yo tengo una clínica que tiene su centro diagnóstico, yo puedo hacer unidad de atención primaria y no tengo que hacer centro diagnóstico. ¿Por qué? Porque le compro ese servicio a ellos. Es ponernos de acuerdo. A mí me sale más barato yo pagarle el servicio a ellos que ponerme a construir, a equipar y a pagar recursos humanos. Y ellos le dan su mantenimiento a su cosa. La gente lo que quiere es el servicio, no importa quién se lo dé, es que le resuelvan sus problemas. Y en eso yo creo que estamos muy encaminados. Interesante la exposición de Nelson. Muy edificante. O sea, muy edificante incluso porque sabemos ya que un espíritu que existía inicialmente en la estructura hospitalaria del Estado, en salud pública, hablemos claro,
de resistirse a la seguridad social porque creían que le estaban quitando el dominio del sector salud. Ya eso está erradicado, ya hay una actitud comprensiva por ambas partes. Solo falta convencer al Colegio Médico Dominicano. Miren, señores, muchas gracias, bien, gracias doctor, por estar con nosotros. Ahí viene Cultura del Agua, que es un complemento ideal de este tema. Así que vamos a hacer espacio para también presentar Cultura del Agua en un momento. Regresamos.